quiero dar la bienvenida a todos y todas a esta actividad, a esta charla que hemos convocado, este conversatorio, debate, como quieran llamarle, respecto de uno de los grandes temas en los que estamos insertos hoy día como sociedad chilena y que va a dar que hablar al menos durante el próximo año y que tiene que ver con la nueva constitución, esta nueva constitución que está en pleno proceso. De sábado y domingo tenemos elecciones en las que vamos a elegir, entre otros cargos, precisamente a los constituyentes que van a estar a cargo de la redacción y la discusión de esta nueva constitución. Y por lo tanto nos motivamos con los profesores que ustedes aquí ven, además de mi persona, Felipe Valdivieso, director de la Escuela de Psicología y director también del Magíster en Comunicación Estratégica de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, y Sebastián Figueroa, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad. Nos motivamos con hacer este conversatorio porque creemos que es un tema que se debe discutir, se debe debatir, se debe ahondar en él, dado el momento histórico que estamos viviendo como sociedad. Así que, sin más, yo no sé, les dejo la palabra si quieren saludar, chicos. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia. Sí, también agradecer la iniciativa y nada, con ganas de que conversemos, así que ojalá los invito a todos y a todas a animarse a preguntar y a discutir. Exactamente. Aquí el formato va a ser una pequeña presentación, en primer lugar, de quien habla, y de Felipe y de Sebastián, una pequeña presentación de 5 minutos, en que cada uno de nosotros va a delinear un poco el tema de la nueva constitución desde cada una de las áreas de expertise. Por lo tanto, yo lo voy a hacer desde el análisis político, Felipe desde el tema más social, y Sebastián desde el tema, desde el lado del derecho. Luego de esos 5 minutos de cada uno, básicamente yo voy a estar como en un doble rol, como moderadora y también como panelista, y luego de esos 5 minutos de cada uno vamos a abrir las preguntas al público para que puedan intervenir a través del chat, puedan preguntar, ojalá que siempre las preguntas súper dirigidas, ¿ya? Ojalá que digan para quién va, o si va para los tres, etcétera, para que podamos ir ordenando esta conversación. Voy a partir yo con una pequeña presentación que les preparé respecto precisamente de esta nueva constitución que estamos viviendo, porque no es algo que venga, sino que la estamos viviendo ya, desde el punto de vista político. No sé si se ve la presentación. Y se ve. Súper, súper. Entonces, lo primero, tener en cuenta, y esto es algo que a quienes estén en clase conmigo lo hemos conversado, que tiene que ver con qué es la política y por qué nos importa, ¿cierto? Y yo se los menciono en clases que la Real Academia de la Lengua tiene al menos 15 definiciones distintas de política. Es un tema tan amplio que tiene al menos 15 definiciones. Y de esas definiciones hay algunas que a mí me gustan más, ¿cierto? Porque se enfocan un poco más en la política como una actividad práctica. Primero dicho, una persona que interviene en las cosas del gobierno y en los negocios del Estado. Luego plantea que es el arte de gobernar a los pueblos, y me parece que esa es una definición muy bonita, ¿cierto? Porque plantear la política como un arte podría parecer muy ajeno a lo que hoy día vemos o sentimos que es la política. En tercer lugar, la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, que tiene directa relación con las elecciones que vamos a tener este fin de semana. Y por último, la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otro modo. Y eso también tiene directa relación con lo que estamos viviendo como política, pero que a veces no se entiende que así lo sea. De partida porque hoy día hay una visión de la política muy negativa, se circunscribe la política a ciertas malas prácticas, y por lo tanto no nos damos cuenta que nosotros también hacemos política, por ejemplo, cuando criticamos el actuar político, cuando algunos sale a marchar en pleno estallido social, cuando vamos a votar este fin de semana, también estamos haciendo política. Y la política per se no es una mala palabra, ¿cierto? María José Canel plantea que la política, entre otras aristas, es un elemento gestor de medidas vinculantes.
¿Y qué significa aquello? Significa que la política es el gobierno o la dirección y pastoreo de las personas, según María José Canel. Esa palabra es muy interesante. Ella habla de pastoreo, o sea, ¿qué hace el pastor con las ovejas? Lo que hace es dirigirlas, ¿cierto? Por lo tanto, dice, las medidas políticas tienen consecuencias que son vinculantes, o sea, que obligan. Por lo tanto, esas medidas políticas a mí como ciudadano me obligan a de cierta manera. Por lo tanto, para María José Canel, las medidas políticas hacen referencia a un fin por el cual se gobierna, que es el bien público. Se apoyan en el poder, porque quien toma las decisiones está legitimado para tomar esas decisiones, tanto por las leyes como por las instituciones, e implican algún grado de conflicto, porque siempre hay distintas posturas y posiciones que se enfrentan. Y yo ahí le subrayé en rojo dos conceptos, que es la legitimidad y el conflicto, porque son los dos conceptos en los cuales está inserto el debate constitucional que hoy día estamos, en el cual hoy día estamos. En primer lugar, la legitimidad que tienen las instituciones para tomar las decisiones constitucionales. Y ahí vamos a ver más ratito qué pasa con eso. Y por otro lado, hay un conflicto porque hay posturas que hoy día enfrentan a la sociedad chilena y por la cual se define o se decide emprender este camino de la nueva constitución de manera de generar un nuevo pacto social que nos amigue, entre comillas. Bernard Manning agrega 4 ideas sobre la democracia representativa y dice que los gobernantes son elegidos por los gobernados, ¿cierto? Nosotros esta semana tenemos que elegir a nuestros gobernantes locales. Los gobernantes conservan cierto margen de independencia frente a los gobernados, es decir, una vez que yo elijo a mi alcalde, por ejemplo, el alcalde va a tomar una serie de decisiones sin estarme preguntando todo el tiempo qué hace o qué no hace. La opinión pública, por otro lado, también tiene un margen de expresión que va más allá del control de los gobernantes, y eso queda súper claro en el estallido social que da origen a esta nueva constitución, por cuanto la opinión pública se revela frente a los gobernantes y los gobernantes no logran controlarlo. Y por último, la decisión colectiva deriva de la deliberación, o sea, de la discusión, y eso es lo que precisamente estamos haciendo hoy. A partir del 18 de octubre, los chilenos buscan otra forma de intervenir en política y ponen en cuestión la legitimidad institucional. Y ahí vuelvo a la lámina anterior donde yo les subrayaba el concepto de legitimidad. En la medida en que aparece, en que se produce el estallido social, la sociedad chilena pone en cuestión la legitimidad de lo que hasta ese momento era considerado como legítimo. La Constitución, aunque el debate respecto a su legitimidad venía ya hace un tiempo, y la legitimidad de las instituciones que nos gobernaban, del gobierno, del parlamento, etc. En este estallido social, las preocupaciones eran súper variadas: salud, educación, seguridad, dignidad, sueldo, etc. Y todo eso se engloba con el correr de los días en una forma que encuentra el mundo político y la institucionalidad, una forma que encuentra para salir de este embrollo, que es el cambio de la Constitución del 80, por cuanto se considera que esa Constitución es ilegítima, porque surge en dictadura, y por lo tanto se considera que una forma de volver a generar amistad social es a partir de una Constitución que sea considerada legítima por todos y todas. Y por lo tanto se produce el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, de manera de intentar darle una salida institucional a la crisis social que estábamos viviendo. Y la gente concordaba con esa opción. De hecho, en la encuesta CEP de diciembre de 2019, cuando llevábamos un par de meses de estallido social, un 67% ya manifestaba que estaba de acuerdo con generar una nueva constitución, o sea, casi 2/3 de quienes fueron consultados. Eso pese a que esta no es primera vez que se quiere cambiar la constitución. Ya desde el año 1989, cuando todavía estábamos en dictadura y estábamos en este proceso de elegir al primer gobierno democrático, desde ese momento ya la Constitución sufrió varios cambios. Y eso dio pie a que algunos que no estaban de acuerdo con generar una nueva Constitución o un nuevo proceso constituyente, dijeran que la Constitución actual no era la Constitución de Pinochet, porque había sido cambiada muchas veces, y que esta era la Constitución que llevaba la firma de Ricardo Lagos, por lo tanto era una Constitución que era democrática. Y eso generó una disputa entre dos bandos, quienes consideraban que era la Constitución de Pinochet y por lo tanto era ilegítima, y quienes consideraban que era la Constitución de Lagos y que por lo tanto era democrática.
De hecho, Lagos, cuando promulga las reformas constitucionales de 2005, que son las reformas más grandes que se le hicieron a la Constitución, dice, este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy por fin una Constitución democrática. Pero la Constitución actual, por la mayoría de los ciudadanos, no se consideraba una Constitución democrática, se consideraba una Constitución ilegítima, nacida en dictadura y desigual. Y por eso el proceso venía de cambiar la Constitución, venía planteándose ya desde el gobierno de Bachelet II, que consideraba participación ciudadana en algunos diálogos previos y luego un plebiscito ratificatorio, pero no consideraba una Constitución escrita de manera más ciudadana. 16 años después de Lagos se produce el plebiscito del año pasado, de 2020, en el cual la ciudadanía consideró que la Constitución no tenía legitimidad y por lo tanto tenía que hacerse una nueva, pero además definió que no quería que la Constitución la hicieran las instituciones vigentes, no querían que la hiciera el Congreso, sino que la hicieran completamente ciudadanos electos específicamente para este fin. Y en este plebiscito que se realiza el año pasado hubo 3 elementos relevantes a mi juicio. Uno, una participación histórica desde el retorno a la democracia. Hubo más de 7.500.000 personas que participaron y que votaron pese a la pandemia y pese a la sensación de derrota anticipada del rechazo. O sea, muchos creían que la apruebo iba a ganar, y eso podría haber generado que mucha gente del rechazo dijera, ¿para qué voy a votar? Y sin embargo fueron igual, y se produjo una participación histórica. Y en segundo y tercer lugar, un triunfo del apruebo y de la Convención Constituyente por amplia mayoría, que no era tan esperada, digamos, se sabía o se creía que iba a ganar el apruebo, pero no se sabía que iba a ser por ese monto tan brutal. Y esta Convención Constituyente que gana por goleada, en el fondo, y que demuestra una vez más la falta de legitimidad de las instituciones actuales y en específico del Parlamento. La gente no quería que fueran los parlamentarios actuales los que definieran la nueva Constitución. Ahora, el camino que estamos emprendiendo es súper largo. Partió el 25 de octubre del año pasado con el plebiscito. Ahora estamos en pleno proceso de elección de constituyentes que se eligen este fin de semana. Después de eso, vienen 9 meses para que la convención electa pueda trabajar en esta nueva constitución, y eso se puede prorrogar por 3 meses más, por lo tanto podría ser hasta 1 año. Y luego de eso vamos a tener que participar en un plebiscito de salida, en el cual tenemos que aprobar o rechazar ese texto legal trabajado por la Convención Constituyente. Por lo tanto, es un proceso que estamos partiendo y para el cual falta muchísimo tiempo. Y es un proceso que tiene muchas dudas. En primer lugar, respecto a la participación de la ciudadanía para elegir a los constituyentes. ¿Va a ser una participación similar a la del 2020, la del plebiscito, o va a bajar esa participación? ¿Qué tan interesada sigue la ciudadanía en esta nueva constitución? No se sabe. En segundo lugar, hay mucha confusión porque son cientos de candidatos a la Convención Constituyente, muchos independientes, y que se suman a los candidatos a alcaldes, a concejales, a gobernadores regionales, y eso puede generar mucha confusión en la ciudadanía a la hora de ir a votar. En tercer lugar, el aplazamiento de las elecciones tampoco se sabe cómo va a afectar esa participación. Estas elecciones iban a ser en abril pasado, se cambiaron ahora para este fin de semana en mayo, y no se sabe cómo eso va a afectar. Y por otro lado, los confinamientos y el miedo a la pandemia también produce un desgaste y produce un escenario en el que no se sabe si la gente va a participar o no. Y lo dejo hasta ahí para no pasarme más en el tiempo. Felipe, te dejo la pelota. Muchas gracias por la pelota. Oye, quisiera, bueno, entrar rápidamente. Mira, voy a hacer una patudez intelectual porque voy a intentar dar ciertos apuntes sobre los procesos, las representaciones y las expectativas sociales que hay en torno a la nueva Constitución de manera muy breve, y que de alguna manera trata de dar cierto contexto a lo que acaba de contar Karen en el sentido de los últimos acontecimientos y la mirada más política. Creo que es coincidente la visión, simplemente quisiera hacer ciertos énfasis y profundizar en algunos aspectos. Lo primero es que desde mi perspectiva lo que estamos presenciando ahora, lo que se viene este domingo y en los meses que vendrán, forma parte, o más bien es la
una alternativa de resolución de un conflicto mayor y que no es nuevo y que no se limita, en mi opinión, a lo que sucedió a partir de octubre del 2019. ¿Qué es lo que la evidencia nos venía indicando en las últimas 2 décadas? En primer lugar, que estaba en una sociedad con altos niveles de desigualdad y de una desigualdad que en algunos casos se considera como injusta. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente no se cuestiona la posibilidad de que hayan diferencias y estratos distintos en una sociedad, pero los chilenos, y particularmente me refiero al informe del PNUD del 2017, que señalaba con bastante trabajo de campo el cómo había una percepción social de que parte de esas desigualdades eran en aspectos, por ejemplo, como la desigualdad de trato, la desigualdad ante la ley, no solamente la desigualdad económica, y que muchas de estas formas de desigualdad estaban fundadas en el abuso. Y que por lo tanto, y eso es algo que Macarena acaba de decir, ¿no es cierto?, y mostraba unas fotos donde decía no más abuso, como uno de los gatillantes y uno de las banderas que más movió las movilizaciones de octubre del 2019. Pero hay una tercera tendencia que yo creo que confluye con la anterior, y que es algo que tampoco es una originalidad chilena, lo observamos en todo, al menos en todo Occidente, que es la desconfianza y la desafección respecto a las élites y a los expertos y las expertas. Y eso nos incluye a nosotros como docentes, pero incluye por supuesto a la clase política. Los últimos números de las encuestas son desoladores, con una confianza del orden del 2% a nuestros legisladores, lo cual habla de manera bastante elocuente, ¿no es cierto?, del punto que estoy tocando. Y a esta desconfianza y desafección se suma algo que también Karen enunciaba, que era este cuestionamiento a la democracia representativa como la entendimos al menos durante los 90, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con desde el punto de vista social, con varios aspectos. Y el primero es con el querer participar de manera más directa en las decisiones que me afectan como ciudadanía. Estos deseos de participación que de alguna manera tensionan el hecho de tener que esperar una elección para poder influir en las decisiones y en las políticas que me van a afectar. Esta tensión no siempre se resuelve de manera feliz. Esto tiene que ver no solo con un proceso de mayor necesidad de participación, y no necesariamente colectiva, sino que también de mayor individualización, que es parte de la evolución o de las tendencias dentro de nuestra sociedad. Como sea, y el tema por supuesto es mucho más amplio del tiempo que tenemos para desarrollarnos acá, pero como sea, si ustedes toman la información, y al respecto recomiendo a quienes les interese el tema los estudios que ha hecho Nicolás Soma y Matías Barkstedt, que hacen una medida de los eventos de protesta en los últimos 2 décadas, antes del de octubre del 2019. Y lo que se observa es progresivamente un aumento en manifestaciones, en protestas de diferentes tipos. Recordemos lo que pasó el 2006, recordemos el 2011, etcétera. Son eventos que habían aumentado progresivamente la polarización y el grado de conflicto social en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución? Pues bien, la Constitución desde un punto de vista de representación social, y aquí que me entiendan los juristas, digamos, desde la percepción que la sociedad tiene de un evento. Las representaciones sociales, muy en breve, desde la sociología, constituyen en cómo un aspecto técnico, por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada que ver, la neurosis. Cuando yo le digo a alguien que es neurótico, esto viene de Freud, viene de la psiquiatría, y sin embargo, socialmente se le da un significado. Y el significado que se le dio progresivamente a la Constitución era, como señalaba Karen, en primer lugar, pecaminosa de origen. Era una Constitución que se consideraba la Constitución de Pinochet, algunos de Guzmán, pese a que sabemos que Comisión Ortúzar, etc. Pero en términos de representación, una imposición dictatorial que regía nuestra vida en común de manera ilegítima. Pero por otro lado, una segunda dimensión que yo creo que incide en este mayoritario rechazo y este mayoritario movimiento a favor de cambiarla, que era la creencia a discutir de que esta misma Constitución legitimaba ciertas formas de abuso o de estas formas injustas de desigualdad que acabo de mencionar y que son parte de este malestar en Chile. Por lo tanto,
Lo que aparece, a mi juicio, socialmente, en síntesis, es esta idea que bien desarrolló George Simmel hace 150 años atrás, de cómo los conflictos son motores de cambio social. Más recientemente, la sociología nos diría, el conflicto es un mecanismo de regulación social. En una familia, en una organización, en una empresa, en una universidad, el conflicto puede terminar en un cambio, en la destrucción o en la creación de nuevas normas que permitan la acción y la convivencia colectiva. Yo tengo la impresión de que el proceso constituyente en Chile se enmarca dentro de este concepto, de esta noción del conflicto como mecanismo de regulación social. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que se puede esperar? Las famosas expectativas que han sido parte de esta discusión sobre la campaña, de si la Constitución nos va a cambiar la vida o no. Pues bien, al respecto, yo creo, tengo una hipótesis que no he podido demostrar, digamos, pero que me interesaba compartir con ustedes, sobre todo para provocar la discusión, de que hay expectativas, entre comillas, a la baja sobre la nueva Constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que políticamente creo que este proceso va a ser menos ciudadano y más políticamente partidario de lo que inicialmente se previó o de lo que la mayor parte de la sociedad esperaba. Enseguida, creo que socialmente, por darle algún nombre, va a ser menos transformadora de lo que muchos soñaron. Y en este punto yo quiero defender la adultez de nuestra sociedad. Si yo pregunto en esta reunión, en realidad, ¿alguien cree genuinamente que la Constitución nos va a cambiar la vida? Como muchos dicen que es el gran problema que va a tener y las expectativas que se generan, creo que la respuesta es negativa. Creo que los chilenos y las chilenas sabemos pertinentemente hasta dónde la Constitución, que es sumamente importante en un montón de materias, cuáles son los límites respecto a la transformación social que puede realizarse a partir de un cuerpo como es la Constitución. Y finalmente, técnicamente, creo también de que las expectativas están a la baja, porque es una Constitución que va a ser un proceso que va a ser o que sigue siendo más dudoso metodológicamente que lo deseado. Aún tenemos un montón de preguntas sobre cómo se va a desarrollar la discusión al interior de esa convención. Una cosa es elegir los constituyentes y las constituyentes, y otra es ver cómo se van a discutir las cosas. ¿Qué tanta transparencia va a haber en el proceso? Yo personalmente, y eso lo digo a título personal, creo que la transparencia debe tener un límite en una discusión. El momento de que esto sea transmisión en streaming 24 horas, difícilmente vamos a obtener un buen resultado. Al mismo tiempo, un montón de decisiones sobre cómo se van a tomar, hacer conversar a ciento y tantas personas para quienes hayan tenido la oportunidad de hacerlo, es difícil. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, entre estas tres caras, creo que las expectativas respecto al proceso van a ser probablemente menores que lo que la gente, la mayoría de Chile celebró, ¿no es cierto?, como resultado del plebiscito. Y está bien que así sea, en mi opinión. Sin embargo, personalmente no debo sino manifestar mi optimismo. Creo que resolver un conflicto social como tengo la impresión que se está resolviendo, si nosotros volvemos al 23 de noviembre del año 2019, la situación era insostenible en muchos aspectos, y creo que este cauce al cual aludía Karen, que se le había dado a través de esta discusión y nueva constitución, es algo que probablemente va a ser bastante positivo para nuestro país. Y no puedo dejar de terminar esta mini presentación con este señor y con una frase, ¿no es cierto?, que apuntaba precisamente a algo que guió gran parte de su obra, digamos, que era esta necesidad de que nos sentáramos, de que conversáramos, y que conversáramos desde las emociones, que yo creo que es algo bien importante de hacer, y que en relación a las guerras no hay donde perderse. En ese sentido, estoy optimista, y yo creo que hay muchas cosas difíciles que se nos vienen, muchos desafíos sociales, pero me parece que este es un paso que puede, y estoy seguro que va a ser positivo para nuestro país. Y con este mensaje de optimismo, y con este mini homenaje a Humberto Maturana, le voy a dar el pase a Sebastián para que continúe esta conversación desde una mirada más jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, Karen también, y gracias por la referencia a Humberto Maturana. Estoy de acuerdo que es muy importante que lo tengamos presente durante todo el proceso. Yo creo que en gran medida
aunque no, probablemente no directamente, pero indirectamente sin duda su profundo humanismo desarrollado, a pesar de ser biólogo, ha sido súper importante para que varias generaciones se replanteen las cosas como la posibilidad de conversar. Así que sí, gracias por la referencia a Humberto Maturana. Bueno, yo quiero, quiero complementar un poco lo que dijeron antes, considerando cuestiones más bien jurídicas. Yo no soy constitucionalista dentro del derecho, por lo que por lo que mi visión tiene que ver mucho con cuestiones vinculadas con filosofía del derecho y filosofía política, que es más bien mi área en este punto, solo para dejar esa clarificación. Pero de todas maneras hay cuestiones como bien básicas que entender respecto de cuál es el rol de una constitución cuando se lee desde la perspectiva jurídico-política, que valdría la pena tener en cuenta. Entonces yo quiero primero hablar brevemente de eso, para luego ver cuáles son las posibilidades pensando en lo que viene. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que se entiende usualmente la Constitución uno parece es el lugar dentro del sistema jurídico, dentro del derecho, donde conversan de manera muy directa las cuestiones vinculadas con la política, con la moral y con las instituciones, con el diseño institucional. Uno podría pensar que es el lugar donde se expresa institucionalmente. Cuando digo institucionalmente estoy pensando en el Congreso Nacional, el Presidente de la República, la burocracia, todas estas cuestiones, ¿sí? estas instituciones formales, cómo se manifiestan el poder que está presente en una comunidad. Y esto tiene, de una manera muy interesante, tiene dos caras. Por un lado, las constituciones expresan a veces tradiciones, expresan manifestaciones de poder, expresan que hay expresan, digamos, lo que está pasando en una comunidad. Entonces, no sé, después del golpe de Estado, la dictadura militar, se hace del poder, ¿cierto? Y se expresa cómo se hace del poder en que forma una comisión que crea su propia forma de ver la cuestión, que hasta el día de hoy nos marca, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, uno puede entender que es expresión de poder la Constitución, y esto explica muchas de las cosas, tal como decía Felipe, como decía Karen, como de la desafección que hay en la comunidad y de la crítica que hay, no solamente por este pecado de nacimiento, sino también porque esto se manifestó en cosas que nosotros sabemos, un sistema binominal, un presidencialismo súper fuerte, todas estas cosas que lo que en gran parte hacían es no permitir participación ciudadana. Y bueno, hay además toda esta idea de que hay elementos de una lectura neoliberal, por ejemplo, en la forma en que los derechos se manifiestan, etc. Entonces hay una forma en que el poder se manifiesta por medio de la Constitución. Pero al mismo tiempo hay algo muy interesante. La Constitución, al generar reglas, al generar instituciones, al decir quién puede hacer qué, también limita el poder. Y esto es una parte esencial de lo que es una Constitución. Es decir, cuando decidimos qué son reglas las que van a regular el actuar de las autoridades, estas, por definición, lo que están haciendo, además de expresar su poder, es limitar. Es decir, usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Entonces, por ejemplo, no sé, el Congreso Nacional no puede decidir casos porque eso es el poder que tiene el Poder Judicial, por ejemplo. Cosas así que son súper básicas, pero que terminan siendo muy importantes a la hora de saber cómo va a funcionar las instituciones. Entonces, eso por un lado tiene como esta doble cara, limitar el poder, mientras que al mismo tiempo es expresión del poder. Entonces, uno puede verla tanto positiva como críticamente desde las dos perspectivas. ¿Qué forma de poder está expresando? ¿Qué forma de poder? Entonces, por eso, ¿por qué queremos cambiarla? Pero al mismo tiempo, ¿en qué sentido queremos limitar el poder? ¿Cómo queremos que se manifieste el poder más adelante? ¿Y qué cosas queremos que se realicen y no se realicen? Ahora, por otro lado, esto tiene que ver con que en el sistema jurídico, esta norma, este conjunto de normas que es la Constitución, cumple el rol de ser como la norma de mayor jerarquía, es decir, todas las normas que se deban producir en el sistema jurídico en algún sentido deben estar acorde a la Constitución, ya sea porque los órganos no pueden actuar fuera de las competencias que le da la Constitución, ya sea porque tienen que respetar, por ejemplo, los derechos que están establecidos en la Constitución. Y esto nos lleva al último punto que quisiera como hablar de lo que hay usualmente en una Constitución. Usualmente las constituciones consagran, por un lado, ciertos valores y principios centrales que una comunidad se da en su manifestación y en su organización política, por ejemplo,
que Chile es una república democrática, lo dice el artículo 4, que es una república, que tiene un sistema democrático, que hay división de poderes, por ejemplo, ahí usualmente las constituciones dicen si hay una monarquía, por ejemplo, en un estado o no, cosas así. Luego esto se manifiesta en expresar órganos estatales, los órganos estatales centrales, por ejemplo en la constitución actual está el Congreso Nacional, el Presidente de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, así como los órganos centrales están ahí establecidos más, y con sus, en términos por lo menos más genéricos, cuál es el rol de cada uno dentro de eso. Y luego viene un elemento súper importante que es que las constituciones también suelen establecer los derechos fundamentales de las personas y los mecanismos centrales de protección de los derechos fundamentales. Entonces, en la Constitución está, no sé, si tenemos derecho a educación y cómo se manifiesta el derecho a educación, la Constitución en un lugar va a decir cómo es este derecho a la educación, si es que hay un derecho a la educación, y luego por qué mecanismo se puede proteger el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, eso también es súper importante, ¿sí? Si uno piensa en cuáles son gran parte de los debates y de los reclamos de la ciudadanía en las últimas décadas en particular, está muy vinculado con qué derechos tenemos y cómo queremos entenderlos, ¿sí? No simplemente saber qué derechos tenemos, sino cómo se van a defender y qué tienen que hacer los órganos del Estado a partir de la consagración de estos derechos. Y eso en gran medida, no completamente, pero en gran medida las líneas básicas están en la Constitución. Entonces, eso es como un poco, podemos después hablar más, pero eso yo diría que es un poco estos dos lados, como la parte estructural y por otro lado la relación que tienen con el poder, es un poco lo que explica el lugar de la Constitución. Y yo creo que en parte también permite explicar el diagnóstico que hay en contra de la Constitución, por un lado para el rol que tiene con lo político, con el poder, con la historia política de una comunidad, pero también por otro lado con los límites que establece a lo que pueden hacer los órganos estatales, o lo que pueden hacer las personas cuando quieren reclamar sus derechos. Eso por un lado. Ahora, respecto a qué es lo que puede uno esperar, yo aquí estoy en gran medida con lo que decía Felipe y Karen también, de que, bueno, hay un nivel de incertidumbre alto, porque lo interesante de lo que se viene es que el órgano, la convención constitucional, la convención los convencionales lo que van a hacer es discutir desde cero una nueva constitución considerando estas líneas. Cero entre comillas porque hay límites establecidos por no es negociable que sea una república, que sea democrático Chile, el respeto a los tratados internacionales y a las sentencias ejecutorias. Es básicamente respetar el Estado de Derecho lo que está estableciendo, y que Chile es una república democrática. Pero fuera de eso, ¿cómo van a funcionar las relaciones entre los órganos del Estado, por ejemplo? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Por ejemplo, si es que se va a dar más poder, esto es una de las cosas que parecía ser que hay un mediano acuerdo, que se dé más poder ya no, a las regiones, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Entonces, dar a las regiones autonomía para toma de decisiones, por ejemplo, con una mayor participación ciudadana, es algo que puede aparecer en la Constitución, donde tal vez los ciudadanos tengamos posibilidad de, no sé, tener incidencia en los presupuestos de la región o de la municipalidad, por ejemplo. También, por otro lado, en una constitución, si se fijan, este punto que yo les decía, está vinculado con cuáles van a ser los órganos y qué poderes van a tener para tomar decisiones. Esto puede ser un mecanismo. También puede haber, por ejemplo, cambios en la primera parte que yo les decía, en cómo nos vemos como comunidad y qué principios tiene. Por ejemplo, podemos discutir cuál es el rol de los pueblos indígenas, por ejemplo. Si vamos a entender que Chile son chilenos y chilenas un conjunto homogéneo de individuos, o en realidad somos distintas comunidades que convivimos acá, pero que tenemos que reconocernos como distintas comunidades, y por ende reconocer diferencias que tienen incidencia luego en cómo se entienden los derechos, por ejemplo, de las personas. Eso también es algo que puede aparecer en el debate y probablemente va a aparecer, también considerando la forma en que va a estar constituida la convención. Y por otro lado también uno se puede preguntar cómo vamos a entender los derechos y cómo los vamos a proteger. Todas estas cuestiones, por ejemplo, si vamos a tener derechos sociales más robustos y van a poder ser protegidos por medio de acciones judiciales, por ejemplo. Eso también es una cuestión que se puede discutir, y cómo esto, por ejemplo, puede incidir en el presupuesto de la nación, por ejemplo. Todas estas son cosas que se pueden discutir y que pueden quedar en la Constitución.
Lo interesante es que, como decía, yo creo que lo que muestra este proceso es que hay, como decía Karen, por un lugar, un gran acuerdo de que necesitamos escribirla de nuevo, aunque quede muy parecida a la anterior, es importante, parecía ser, escribirla, discutirla de nuevo. Y esto, por un lado, muestra un gran acuerdo, pero al mismo tiempo, como decía Felipe y la misma Karen también de nuevo, la idea de que cómo se va a constituir la convención muestra que también hay desacuerdo y hay debate, y eso es súper importante para entender cómo se va a configurar el debate, ¿sí? O sea, Felipe acá en ese sentido era un poco escéptico respecto a qué se puede lograr, y en parte creo que eso está justificado porque va a haber un debate entre muchas partes en juego que representan distintos intereses y que van a tener que ponerse de acuerdo, al menos esta norma de los 2/3 como norma general. Entonces eso también muestra que yo creo que hay hay incertidumbre. Ahora, en esa incertidumbre yo sí diría que hay, para poner un poco más de debate, y con esto quiero terminar, yo creo que por un lado sí puede haber efectos, para contrastar lo que decía Felipe, sí puede haber efectos acerca de las expectativas sociales que se pueden dar, sí puede haberlos. No quiero decir con esto de que vamos a llegar a una nueva sociedad con la Constitución y que todo va a cambiar, pero la Constitución, al ser expresión de una nueva forma de ver las cosas, si se puede plasmar en eso y con ello empezar a formar políticas públicas a partir de esa idea, uno podría pensar que en el mediano plazo podría haber cambios relevantes en la vida de las personas, gracias al proceso, ¿sí? Podemos conversar después cómo esto puede ser posible. Y luego también técnicamente uno podría pensar que el que no se sepa bien lo que va a pasar puede ser una virtud, porque va a obligar a los convencionales a crear su propia normativa y a llegar ya a acuerdos acerca también de cómo se va a tomar decisiones. Y hay varias discusiones hoy en día como muy interesantes acerca de, como decía Felipe, como acerca de la transparencia, acerca de si van a trabajar con comisiones o no, de si va a haber participación ciudadana, por ejemplo, durante el proceso, que si bien generan incertidumbre, también generan esperanza respecto a cómo puede funcionar el proceso. Así que yo creo que la invitación en este sentido es estar súper atentas y atentos y a seguir todo esto y digamos, a ir a votar también, pensando en cómo puede todo esto incidir en quiénes van a ser los convencionales y luego cómo esto se traduce en esas normas procedimentales. Así que eso quería decir. Gracias. Vamos a ir con las preguntas y los comentarios en el chat y en la cajita de preguntas, porque hay harta cosa. Un espectador anónimo dice, gran parte de los votos del apruebo fueron de izquierda para derrocar una constitución hecha por un dictador. ¿Por qué se debe esta tendencia de cambiar un texto constitucional que tiene todo claro? ¿Qué se podría agregar o quitar? ¿Quién quiere partir? Sebastián, Parto ¿no? yo. Un poco, ojalá tú. Es que es un poco técnico, yo creo que va Sí. más para Sebastián, pero básicamente lo que se va a agregar y lo que se puede quitar es una de las discusiones que va a tener que tener la Convención Constitucional, y una discusión eterna, y que tiene mucho, a mi juicio por lo menos, tiene mucho de ideológico también. Lo que yo pueda considerar que se puede agregar o quitar en la Constitución puede ser muy distinto a lo que pueda considerar Felipe o lo que pueda considerar Sebastián. Y es precisamente en lo que se va a tener que poner de acuerdo la Constitución, y se va a tener que poner de acuerdo por 2/3, a menos que cambien esa regla, digamos. No sé, Sebastián, ¿qué Creo dirías que, tú? sí, yo entiendo, es una buena pregunta porque o sea, por un lado está como el diagnóstico político, decir, bueno, esto tal vez es una lucha contra el pecado original que estábamos hablando, ¿cierto? Pero luego uno dice, ya, pero si esta constitución se entiende, ¿por qué cambiarla? Un poco mi sensación es que por ahí va. ¿O qué se puede cambiar? Porque eso me parece que es mejor ponerlo así, tal como lo pregunta la persona que pregunto. Y bueno, y acá el punto, yo en la última parte de lo que quería decir es que se puede cambiar mucho. O sea, puede cambiar, y por eso yo creo que se puede ser optimista o pesimista si es que si uno está a favor de lo que ocurre, de lo cómo está la situación. Pero, por ejemplo, el régimen presidencialista puede cambiar por uno donde las diferencias que se manifiestan en el Parlamento pueden tener mayor incidencia. Puede cambiarse autonomía de las distintas regiones, por ejemplo, para tomar decisiones. Y esto cambia inmediatamente, por ejemplo, cómo el presupuesto de la nación se ejecuta. Puede cambiar, por ejemplo, esto es más difícil porque va a suponer probablemente, obviamente, discusión parlamentaria, etcétera, que está bien, pero puede cambiar el sistema de pensiones,
puede cambiar el sistema de salud, todas esas cosas también pueden cambiar. Eso yo lo, es más razonable pensar que es más difícil, pero por ejemplo, las facultades que tiene el Congreso y el Presidente de la República, eso es lo que se va a discutir, eso es lo que puede cambiar. Lo mismo participación ciudadana. Por ejemplo, El futuro del Tribunal Constitucional. si hay Tribunal Constitucional o no. Y esto, entonces todo esto es que es un cambio, son cambios relevantes que se pueden dar en este debate. ¿Qué derechos vamos a tener? ¿Va a haber un derecho a la vivienda con mínimos, por ejemplo, con umbrales mínimos? ¿Se puede incorporar una renta básica, lo cual inmediatamente pone presión en las políticas públicas? Debates que están ahora abiertos, o sea, no es una locura lo que estoy diciendo, son debates abiertos, como todo esto, si seguimos un poco la discusión, son debates abiertos en todo el mundo todo esto. La renta básica está discutiendo en España, se está implementando en Irlanda, no es algo que, no es una locura de gente que se le ocurrió así tirarla. Entonces, yo creo que en realidad es un momento para discutir hartas cosas, por eso yo decía lo de estar atentos y atentas es súper importante por lo mismo. Yo agregaría solamente temas como la equidad de género, cómo se va a materializar la equidad de género, además en una constitución que se va a escribir de manera paritaria, cómo se va a materializar la equidad de género, o sea, ¿qué va a decir la constitución al respecto? Que tiene que haber igual cantidad de mujeres y de hombres, por ejemplo, en cargos públicos, eso te cambia la composición del Congreso, del gobierno mismo, es súper amplio. Exactamente, eso cambia además, por ejemplo, la noción de representatividad con la que trabajamos, porque que eso es clave para el sistema electoral, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta. Hola Felipe, me gustaría saber un poco más respecto de tu opinión con el cambio que traería la nueva Constitución. Hola, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que acaban de decir respecto a los contenidos de la propia Constitución me parece que está súper abierto en ese sentido y son múltiples las capas, una cebolla con muchas capas, ¿no es cierto? Desde paridad, régimen presidencial, etc. Ahora, desde el punto de vista social, mojándome un poco y tirando algunas ideas que yo creo que van a cambiar independiente de los contenidos de la Constitución, creo que sí va a haber un reordenamiento político. ¿En qué sentido? La Constitución o la nueva Constitución o el cambio de la Constitución de Pinochet, etcétera, era una especie de posicionamiento y un tipo de aglutinador como causa desde hace mucho tiempo. Pero varias de las cosas que estaba mencionando Karen y Sebastián son hoy día objetos de lucha. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los movimientos sociales? Por ejemplo, en la medida que algunos de los derechos por los cuales han combatido durante muchos años sean parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo se va a reordenar las fuerzas políticas en función de un semipresidencialismo a la francesa o un parlamentarismo real y no de facto, como están discusiones hoy día? Todo ese tipo de cosas yo creo que van a generar, perdonen lo simple de la metáfora, pero va a haber una barajada de cartas, un rebaraje de cartas, donde yo espero y anticipo de que finalmente va a haber esto que se dice tanto en las encuestas, pero que no es verdad, digamos, que la gente ya está cansada del posicionamiento o el clivaje izquierda-derecha, etcétera, que efectivamente va a surgir un reordenamiento y yo espero optimistamente, hoy día ando muy optimista, que esto nos recupere un poco la confianza y el interés en la política que decía Karen en sus diferentes dimensiones y que veamos cómo se puede convivir de esa manera. Eso independiente de los contenidos que existan. Por lo tanto, yo creo que el cambio social, si ustedes quieren, va a ser sobre todo, me da la impresión, desde el punto de vista de reordenamiento de las fuerzas políticas. Algunas se van a quedar sin discurso, sin cartel. Y eso va a ser interesante observar, creo. Hay un comentario acá que va muy en la línea de lo que estabas planteando, Felipe. Dice, Alonso dice con respecto a lo que dijo Felipe, y lo puso mucho antes de esta última locución. Dice, creo que a pesar de que no generará un cambio enorme en términos políticos, sí lo hará en cuanto a lo social. La comunidad política podrá sentirse identificada con la Constitución y por lo menos habrá legitimidad y un nuevo paradigma respecto a la representación política. En la misma línea, Jan Conrads dice, hola a todos, muchas gracias por las presentaciones. Me gustaría realizar una pregunta a Felipe. Desde tu perspectiva y conocimiento como académico, ¿cuáles crees serán los puntos que mayor tiempo y conflicto implicarán al momento de la redacción de la nueva Constitución? Ya sea un punto en particular o un conjunto de aspectos más general. En primer lugar, lo que yo espero, y con algo de
experiencia en términos de facilitación de procesos participativos y de discusiones a gran escala o en este tema que son las... Porque es fácil, perdón por el paréntesis, pero es fácil pensar, mira, vamos a hacer una nueva constitución. Pero una vez que estamos en el antiguo Congreso Nacional y nos sentamos, ¿y ahora qué? ¿De acuerdo? Hay un reglamento que, como explicaba Sebastián, es bastante impreciso o ambiguo en algunos aspectos o incompleto en otros. Entonces, ¿qué esperaría yo? Primero, que la discusión sobre las reglas del juego, sobre el propio reglamento y el funcionamiento de esta asamblea, fuera un objeto controversial al cual hay que destinarle harto tiempo y espero que así sea. En mi experiencia hay que dedicarle tiempo a eso. Yo no tendría ningún problema en pasar 6 meses, si ustedes me preguntan, 6 meses trabajando ese reglamento antes de discutir los temas. Porque cada vez que, si entramos de inmediato en materia, nos vamos a encontrar con las diferentes dificultades de cómo tomamos un acuerdo, qué pasa si estamos en desacuerdo, quién lo toma, etc. Por lo tanto, yo diría una, comillas, metadiscusión que tiene que ver con cómo nos organizamos, que está, insisto, de manera incompletamente resuelta. Hay propuestas de los partidos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, sobre cuál es el tipo o cuáles son los temas que van a reunir o van a ser objeto más de discusión, yo volvería al proceso constituyente que intentó realizar Michelle Bachelet. Ese proceso constituyente constaba de unos encuentros autoconvocados y luego unos encuentros provinciales y regionales, donde las personas discutíamos sobre la nueva constitución. ¿Qué pasaba de facto en esos procesos, en esas reuniones? En esas reuniones, algunas duran 6, 8 horas. El 80% del tiempo se dedicó a discutir derechos. Y el resto del tiempo se dedicó a discutir sistemas, institucionalidad, ¿no es cierto?, que era la tercera parte, y deberes. Yo creo que eso se va a repetir. Karen y Sebastián lo decían acá. A ver, derecho al agua, el derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, ingreso universal, todo eso probablemente va a dominar la discusión. Si nosotros vemos las campañas comunicacionales, de acuerdo, las campañas no es lo que las personas finalmente van a impulsar dentro de la discusión, pero si nos limitamos al aspecto comunicacional, ¿qué es lo que vemos hoy día? Elíjanme porque yo quiero una constitución en la cual el derecho de los pueblos indígenas y el Estado plurinacional y el mío es el agua y la vivienda y la educación. Por lo tanto, respuesta corta. Primero, una fuerte discusión en torno a cómo va a funcionar esa asamblea constituyente. Espero que se dé, que no la pasen rápido, de verdad espero que así sea. Y segundo, una gran concentración de la discusión en torno a derechos por sobre institucionalidad y deberes, probablemente. Todo esto son apuestas, evidentemente, pero al menos en la experiencia constitucional truncada y fallida de Michelle Bachelet nos mostraba que los chilenos y las chilenas teníamos ganas más de discutir de eso. ¿Puedo agregar algo a eso? Yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo, pero yo creo que hay que considerar dos cosas. Yo creo que hay algo súper importante y es que todavía no sabemos quién va a componerla. Y esto es súper importante porque los encuentros autoconvocados, yo participé, fue una gran experiencia, eran súper interesantes. Uno iba, se sentaba y, bueno, los regionales, los provinciales tocaban gente que no conocía, y los otros sí conocía todo. Acá lo interesante es que primero hay gente, primero no sabemos cómo va a estar configurada, entonces es probable que se logre un tercio o más de un tercio de gente que vaya a obstruir simplemente. Entonces, yo creo que hay un punto interesante que solo podemos contestar después del domingo, que es, no sé, ¿cuánta gente de partidos políticos va a estar? Ahí uno ya sabe más o menos programáticamente qué es lo que quiere. ¿Cuánta gente que viene precisamente de movimientos sociales que van por defensa de derechos van a estar ahí? Entonces, ese es un punto interesante como para tener en cuenta, como para tener la conversación después, tal vez. Yo eso quería sumar. Y después hay que asumir que van a tener que llegar a un acuerdo. Entonces, a veces grupos muy minoritarios que tienen una vocación, una propuesta muy minoritaria, les va a costar mucho imponer su discurso, van a tener que negociar otras cosas para poder, digamos, poner, por ejemplo, alguna frase que quieran que sea muy relevante para ellos y ellas en la propuesta. Que eso también es importante, como los 2/3 como límite para los acuerdos. Solamente agregar, a toda esta discusión va a estar enmarcada por una discusión previa que va a tener que ser qué tipo de constitución vamos a querer, si vamos a querer una constitución más bien minimalista, donde solamente se planteen como los grandes derechos, o vamos a ir con una constitución mucho más detallada, donde vamos a hablar de los derechos y deberes a fondo, digamos. O sea, van a tener que partir por eso, digamos.
Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Hola Sebastián, me gustaría preguntar si existirá una problemática en el Poder Judicial con lo que se pide en la nueva Constitución, hablando desde la ignorancia. Ya, no entiendo muy bien, o sea, entiendo la pregunta, pero puede ser leída de muchas formas. Bueno, en primer lugar, uno podría decir, bueno, yo creo que no está en duda de que se va a mantener el Poder Judicial con con ciertas estructuras como está. O sea, no es que no puedan los convencionales decir ya no hay más jueces en Chile, ¿cierto? Pero es muy difícil que lo asuman, que ocurra. ¿Sí? Es razonable que uno piense que se va a mantener el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es muy costoso para una comunidad decir ya no hay más Poder Judicial, por ejemplo. No es que no pueda hacerse, eso, pero es muy costoso decir que no va a haber Poder Judicial, y por ejemplo decir que ya todas las leyes que regulan el Código Orgánico de Tribunales, bueno, todas las leyes que regulan el Poder Judicial quedan fuera del sistema. Y bueno, no quiero decir que no se pueda, pero en este sentido yo creo que el Poder Judicial en algún sentido se va a mantener intacto. Esto es una constante en la forma en que se organiza el poder, bueno, en la modernidad sin duda, pero incluso desde antes, pero en la modernidad el Poder Judicial siempre ha cumplido un rol importante. Desde que las constituciones son constituciones modernas. Bueno, ese es un punto que yo diría, bueno, en un sentido yo creo que se va a mantener el Poder Judicial pero probablemente esta no es la gran pregunta. Hay una cláusula que ya está, que es que las decisiones tomadas por el Poder Judicial no pueden ser tocadas, es decir, la Convención no tiene el poder de por ejemplo, decir todos los perdones que se hicieron en decisiones anteriores, o todos los condenados a muerte ya no pueden estar condenados a muerte, por ejemplo, cosas así. No puede indultar, no puede hacer, eso no es una facultad que tenga la Convención. Ese es uno de los 4 límites que tiene. Ahí hay 2 cosas, pero luego vienen tal vez otras cosas. Por un lado es, bueno, el Poder Judicial se las va a tener que ver con nuevas normas, con una nueva constitución que probablemente va a establecer, por ejemplo, puede establecer, por ejemplo, lo siguiente: control por parte de los jueces de que una norma de una ley sea constitucional. Como hay países en los que pasa, que el control de constitucionalidad es difuso, es decir, no hay un tribunal constitucional, sino que cada juez, cuando ve un caso, ve si hay un conflicto entre una ley que se aplica y la Constitución. El juez tiene que, por ejemplo, declarar inconstitucional esa norma y no aplicarla al caso, por ejemplo. Eso sería súper interesante porque le daría un tipo de poder, de facultad al Poder Judicial para empezar a trabajar con la Constitución directamente, por ejemplo. Eso se puede hacer y ocurre en varios países. Otro tema que puede ser muy interesante es, y también se usa como mecanismo, por ejemplo, en la Unión Europea para algunas cosas, es que como va a haber una nueva constitución, se le puede pedir al Poder Judicial que revise la relación entre la nueva constitución y las leyes vigentes para ver cuáles tienen que ser derogadas y proponer derogación de esas leyes. Si como va a haber una nueva constitución, pueden que haya leyes que sean completamente inconstitucionales. Por ejemplo, si hay alguna norma específica sobre paridad, por ejemplo, hay que empezar a revisar todas las normas en cargos públicos donde no se asegure la paridad. Y eso a veces se le puede atribuir, hay mecanismos que se le atribuye al Poder Judicial. Entonces, aquí puede haber como puede haber una transferencia fuerte de poder al Poder Judicial y un trabajo muy fuerte por parte del Poder Judicial de hacer esto. Eso puede ser pero además siempre se le va a cambiar el panorama respecto a, por ejemplo, jerarquías entre normas y cosas así. Eso es más técnico, pero puede ser eso espero responder a la pregunta con eso. No sé si eso ayuda. Súper. Otra pregunta dice, ¿ustedes sienten que la nueva constitución podría terminar siendo muy específica o haciendo que sea más restrictiva? No entiendo bien la pregunta, pero... de nuevo, que la estaba tratando de buscar. Sí, yo creo ¿ustedes que se sienten... refiere a... Sí, perdona, yo creo que se refiere a qué tan qué tan amplia va a ser y tan específica va a ser los contenidos de la Constitución, y por lo tanto que dejen menos margen a futuras negociaciones sobre aquellos aspectos que no estén pertinentemente desarrollados. Mi impresión es que por el tipo de quórum que se requiere, por lo que decía un poco Sebastián también de la necesidad de negociación, yo no esperaría que fuera una constitución finalmente un producto, digamos, muy restrictivo, sino más bien que tendiera a lo amplio. No me atrevo a decir que va a ser una constitución a los Estados Unidos, digamos, con un cuerpo bien pequeño, pero no
espero que hayan precisiones ni restricciones demasiado grandes. Yo creo que va a ser una constitución que me van a perdonar acá, pero que probablemente va a ser una primera etapa en la discusión sobre muchos aspectos. ¿A qué me refiero con eso? Es probable que la Constitución consagre el derecho a la salud. Pero luego vamos a tener que, y será tarea de los legisladores, y según el régimen que haya, decir qué significa eso. Significa, por ejemplo, que una operación de cambio de sexo puede estar garantizada por el Estado. Supone eso que en términos de ISAPRES y FONASA, qué es lo que sucede, etcétera, etcétera. Entonces va a haber mucho, yo tengo la impresión de que la Karen decía algo importante, en 9 meses, en 12 meses máximo, es muy improbable que se llegue a un detalle muy restrictivo en el espíritu de la pregunta respecto a ese tipo de materias. Y por eso pongo estos ejemplos, que son cientos de ejemplos sobre aplicaciones en lo que tiene que ver. Imaginemos el derecho al agua, que probablemente va a ser consagrado, es decir, todo chileno y chilena tiene derecho al agua. Gratis, siempre, para lo que sea, por cuánta agua por hectárea, por litro, por faenas mineras, etcétera. ¿Qué va a pasar con los derechos de agua actuales? ¿Se van a suprimir? ¿Se van a tener que vender, rematar, expropiar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, me da la impresión de que no va a ser muy específica en ese tipo con este tipo de ejemplos que doy. No sé qué piensa Karen o Sebastián. ¿Sabes qué? Yo concuerdo en que no creo que no debiera ser una constitución tan detallista, digamos. Una, porque no da el tiempo; dos, porque tampoco es el rol de la constitución meterse como en el reglamento mismo, digamos. Pero yo tampoco creo que vaya a ser una constitución tan minimalista como la constitución gringa, digamos, porque hay muchos derechos que están involucrados en las expectativas ciudadanas y que dependiendo, bueno, cómo resulte quienes resulten electos, yo creo que va a haber mucha pugna por incluir muchos derechos, quizás incluso más que deberes, por ahí alguno lo decía, pero yo creo que va a haber una pugna por incluir muchos derechos, y en ese sentido no creo que vaya a ser tan minimalista, porque hay mucha expectativa sobre esta nueva constitución. No sé qué pensáis tú, Sebastián. No, yo estoy de Perdona, pero acuerdo. minimalista no, pero, o sea, minimalista, yo estoy de acuerdo contigo, pero restrictiva en el sentido de la pregunta, no lo creo, porque no van a estar muy Claro. acotados los temas. Esa es la impresión que me da, pero Sebastián tiene mayor No, experiencia comparada. estoy de acuerdo porque, como decía Karen, es el rol de la Constitución. La Constitución en general no debe y no puede, porque después la práctica política no lo permite tampoco, ese nivel de restricción. Ahora, en principio, pero esto es bien discutible, porque, por ejemplo, pensemos, como ustedes dicen, viene un activista del agua y que es electo por eso, o elegida por eso, electa, y entonces, ¿qué va a hacer? Probablemente tenga el texto escrito acerca de cuál es el que quiere pelear, y lo va a poner, y lo va a discutir, y toda su lucha y su negociación puede ser solo por ese texto. Ese texto puede quedar la Constitución. ¿Sí? Como para pensar en eso, como en esos detalles, entonces, hay algo, yo estoy de acuerdo que como son 2/3 y va a haber negociación y todo esto, probablemente al final va a haber algo general y es inevitable que después la discusión política sea la que fije los detalles. De todas maneras, pueden haber acuerdos que son súper radicales. Por ejemplo, eso, como que un sistema de salud universal y público. Eso esa frase simplemente ya marca las políticas públicas que se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, por eso, que después en qué se traduce, es una buena pregunta, pero establecerlo así hace que inmediatamente cambie mucho, ¿sí? A la diferencia de, por ejemplo, tenemos derecho a una prestación de salud, como la Constitución actual, que es como, bueno, pero usted se la arregla como accede a esa prestación de salud. ¿Me entiende? Cuando usted dice es público y gratuito, por ejemplo, 2 palabras, si se llega al acuerdo de esas 2 palabras, marca en parte lo que se puede hacer después. Entonces, por eso está un poco acá. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Felipe de que es poco probable que sea muy detallista por el tiempo y por el tipo de debate que va a haber y por la necesidad de acuerdos con 2/3. Por lo menos en términos generales, a pesar de que después en el reglamento se puedan otras normas. Voy con la última pregunta, aunque quedan varias más, pero el tiempo se nos hizo cortito y tenemos que respetar los recreos de los chicos y todo. Así que la última pregunta es de Natalia Conar. Dice, hola, ¿las constituciones necesariamente deben responder al dinamismo social? Se ha visto que en nuestro país las constituciones responden al proceso histórico al que vamos pasando. Por lo tanto, ¿esta constitución, al ser redactada en un ámbito más abierto, nos asegura la estabilidad a un largo plazo? Dejo la palabra a Seba, yo creo que esta va pintada para ti. Perfecto. Esta es la gran discusión sobre qué es una constitución en la modernidad y para qué sirven las constituciones.
Y era lo que yo trataba de decir en un comienzo. Y no hay una gran receta y una sola respuesta. Por ejemplo, bueno, estábamos hablando de la Constitución norteamericana, que se estableció, lleva 200 años más, lleva ahí y no se ha cambiado los elementos básicos, a pesar de los grandes cambios que han habido en la sociedad norteamericana. Si alguien sigue medianamente la historia norteamericana, puede ver o sea, han habido guerras por cuestiones raciales, la lucha por los derechos reproductivos de la mujer, bueno, todas esas cosas han sido súper radicales en una misma constitución, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones de repente tienen que ver con eso. Ahora, por ejemplo, Jefferson decía que cada ciertos años una comunidad tiene el derecho a preguntarse de nuevo qué constitución quiere, pensando en esto, en que vamos cambiando nuestra perspectiva de las cosas y por ende uno podría decir, a mí me parece súper sano, que la misma constitución establezca, por ejemplo, en 20 años más o en 30 años más, nos vamos a sentar a leer de nuevo la constitución y hacer un proceso como este. Un plebiscito puede ser para corroborarla y mantenerla, estamos todos bien, o la necesidad de hacer una nueva constitución. Entonces, eso es una pregunta como súper abierta, porque por un lado uno quiere que la constitución, los derechos que establece, los poderes que tiene, manifiesten lo que nosotros queremos que manifieste y cómo queremos organizar. Pero al mismo tiempo, y esto es importante lo que decía al comienzo, como la constitución limita el poder, también queremos que no estar a manos de la contingencia política para saber qué derechos tenemos. Esto, por ejemplo, la metáfora que se utiliza muchas veces es la de Ulises en Odiseo, ¿sí? Cuando se va a presentar ante las sirenas, ¿cierto? Pide que lo aten al mástil para escuchar el canto de las sirenas y le pide que se tamen los oídos de cedra a los demás, ¿cierto? Y que no los suelten por ninguna razón. Él quería escuchar los oídos de las sirenas, que se entienden como la... Entonces, esto se traduce usualmente, John Elster hizo famosamente esta traducción a la discusión política. A veces hay contingencias políticas que nos llaman a generar cambios, a hacer cosas que la mayoría de repente quiere, pero de repente uno se tiene que preguntar, ¿es eso lo que queremos o en realidad queremos atarnos a un mástil para no sucumbir a esto? Por ejemplo, imaginemos que hay una migración al país muy grande, que empieza a generar una especie de odio de cierto grupo de la población a un grupo migrante. Y de repente aparece una noticia donde un migrante mata a una persona del país y se genera un odio generalizado. Entonces ahí nos preguntamos, ¿queremos, por ejemplo, hacer una ley o una norma constitucional en la cual los migrantes no tengan derecho, por ejemplo, puedan ser esclavizados, puedan ser encarcelados, o les pongamos un muro alrededor, por ejemplo? Y alguien diría, bueno, si queremos ir con la mayoría y con el dinamismo social, bueno, sí, hagamos una norma constitucional que diga eso. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos decir, no, un momento, queremos que primero proteger los derechos y después ver qué pasa el dinamismo social, uno puede decir, no, no queremos que esto pase. Y queremos, por ejemplo, que sea migrante o no una persona, siempre tenga los mismos derechos, a pesar de que en algunas circunstancias, por cuestiones contingentes, tengamos discusiones políticas, ¿sí? Esto, por ejemplo, con esto termino, esta discusión también marcó mucho, por ejemplo, debates acerca de cómo el nazismo llegó al poder y generó políticas por medio de instituciones que jurídicamente estaban bien, digamos, o sea, hay mecanismos jurídicos que se respetaron. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó esta discusión diciendo, ¿nosotros queremos que las instituciones siempre estén sujetas a la contingencia o a veces queremos ser como Ulises y si bien escuchar el ruido de sirena, no hacer que nuestro barco, digamos, se hunda por ello? Entonces ahí hay una tensión constante entre esta idea de que la Constitución limita el poder, por ejemplo, para proteger derechos, y al mismo tiempo expresa el poder, el dinamismo social. Yo solamente agregar que históricamente las constituciones en Chile han sido bastante estables, o sea, las constituciones en Chile no duran 2 años, pero si la pregunta apunta más bien a la estabilidad social, pensando en el estallido, cuánta estabilidad puede asegurar esta constitución va a depender también de cómo resulte esta constitución, de cuánto se negocie y cuánto de las expectativas que tiene la gente en la constitución realmente se terminan cumpliendo, porque puede también ser que termine siendo una gran frustración. O sea, lo que resulte de la convención puede terminar siendo una frustración para muchos, y eso puede también dar origen a un nuevo estallido social, por ejemplo. No sé, Felipe, si quieres agregar algo antes de que ya cerremos.
Uno, sí, para cerrar bien cortito, uno, me parece que un error es esperar que la estabilidad política dependa, digamos, tan linealmente de lo que diga la Constitución o de la necesidad de cambiarla, y en eso estoy con Sebastián. Ejemplos de regímenes que se perpetúan de manera autoritaria a través de cambios constitucionales, tenemos varios en Sudamérica, ni hablar, y en Europa también, digamos, en este momento. Y segundo, lo que dice Karen, ahí yo discrepo en el sentido de que creo que las expectativas sobre la nueva constitución van a ir estabilizándose. Para que haya esa frustración, yo creo que tienen que mantenerse en un nivel alto. Me da la impresión de que pandemia mediante, los temas sanitarios también le quitan un poco la presión a los temas políticos y a las necesidades de tener una carta magna que sea exactamente la que yo quiero, y si no es la que yo quiero, salgo a romperlo todo, que es un error. Yo no, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con eso. Me parece que una sociedad habla, una sociedad muy infantil, y hay formas de resolver, así que lo que yo espero es que efectivamente estas expectativas bajen. Y finalmente, con esto cierro, no creo que la Constitución, el producto de esta conversación, que me parece bien intencionada, de mucha gente que va a estar ahí, que yo espero que también esté ahí, de muchas chilenas y chilenos que van a estar ahí. Y segundo, un proceso que me parece razonable, como está siendo llevado. Yo esperaría que el resultado no fuera ni completamente perfecto ni completamente imperfecto al mismo tiempo, y que va a ser, digamos, a medio camino entre lo que deseamos, y a mí me gustan esas cosas, que sea un poquito que reconozca la diversidad de Chile. La diversidad de Chile, este es un discurso que a veces me parece que peligrosamente se utiliza para imponer ciertas ideas, ¿no es cierto? Pero si es diverso, si queremos representar eso, bueno, tendrá que ser mesurada, tendrá que ser a medio camino, tendrá que incorporar diferentes visiones, tendrá que ser negociada. Y con eso me callo, pero quiero hacer un pequeño elogio de la negociación. Necesitamos negociar, Yo necesitamos conversar. creo que solo sumar dos elementos, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo sumaría dos elementos. Por un lado es que hay dos cosas que se van a discutir cuando se forme la convención, que es por un lado la parte de la publicidad, entonces seguir la discusión va a ser importante, y por otro lado la parte de la incidencia ciudadana. Hay varias propuestas convencionales de, por ejemplo, tener consultas, invitar a grupos de la sociedad civil, etc. Entonces eso también yo creo que va a permitir canalizar muchas de las cosas. Todavía no se sabe cómo va a ser, pero la posibilidad de tenerse esa sensibilidad por parte de la convención dentro de su proceso de negociación también puede ayudar a eso, en la línea de lo que decía Felipe. Pucha, ya me habría quedado discutiendo este punto porque me gustó, pero se nos acabó el tiempo, son las 12:43, así que les quiero dar las gracias, Felipe, Sebastián. Es un tema que da para conversar mucho más rato, en verdad. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, porque estamos en la puerta del horno. El fin de semana ya empieza este proceso full, así que creo que es un tema súper interesante para conversar. Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Chao, chao. Un abrazo, chao, que estén bien, muchas gracias.